El precio del petróleo ha caído muchísimo, como nunca antes en la historia se había visto. El precio del crudo también, en Estados Unidos y en todo el mundo en realidad. Para hablar un poco más de manera profunda sobre este tema, vamos a establecer contacto ahora con el licenciado Mauricio Landau, economista, quien es amigo de la casa y está acá para orientarnos un poco más respecto a este tema. Licenciado, buenos días y gracias por este contacto. Buenos días, Fernando, a todos los televidentes. Bueno, analizando este tema justamente de la caída del precio del petróleo y lo que más nos interesa ver su impacto y consecuencias en la economía del mundo, en la economía de la región, en la economía boliviana y en nuestra economía como ciudadanos. Es así. Es así, licenciado, y me encantaría que podamos comenzar justamente con lo que más nos interesa, que es nuestro país. ¿Cuándo se va a sentir este impacto económico negativo que está trayendo la caída del precio del petróleo en Bolivia? Ahí tengo una buena noticia y una mala noticia. Gracias a Dios, dentro del diseño de los contratos de exportación de gas natural, yo digo realmente con la habilidad que muchos técnicos finalizando los años 90 tuvieron, se realizó una fórmula de exportación de gas natural al Brasil y después a la Argentina muy interesante, que evidentemente consideraba precios de los fuels sustitutos al gas natural en Brasil, pero que al mismo tiempo estos fuels están atados al petróleo. Entonces tú dirías, la relación es directa, pero la fórmula tiene un mecanismo de amortiguación que lo que hace, para explicarlo de manera sencilla, va licuando los precios por periodo. Entonces, para que realmente se vea un impacto de un precio de menos $30 por barril negativo o un precio de casi cero, digamos, un precio de casi cero, se necesitaría un periodo de tiempo largo, por lo menos de 30 días seguidos, que tenga ese precio bajo. Si no, ya lo vas licuando con los precios nuevos que se estima que ya van a ir recuperando. Ojo, no irán recuperando a los niveles a los que alguna vez nos vimos acostumbrados. Mi análisis como economista es de que por un corto a mediano plazo, el precio promedio del barril recuperará como máximo entre 35 y $40 el barril, que ya es una cifra mucho más baja a las que en muchos momentos tuvimos, sobre todo en estos últimos 10 años, de 80, de 100, de 90, de 70 como promedio. Entonces, evidentemente, ahí viene un tema crítico. Tenemos la buena noticia de que el precio se licúa, el impacto fuerte no es tan directo ni tan rápido, porque la fórmula también te da un lapso de 3 meses, 90 días, para que ese precio del día de hoy se ejecute. Eso es un tema de yo quiero realmente honrar y felicitar a los equipos negociadores del gas al Brasil en la década de los 90, y un poco yo también como pupilo de ellos, porque yo participé en el diseño matemático de esa fórmula, y que en algún momento durante el anterior gobierno nos la criticó demasiado, porque lo que ellos querían era hacer contratos binacionales con precios definidos de acuerdo a afinidad ideológica. Bien. Lo que hace Venezuela con Cuba. Pero ahora esa fórmula es vigente. Y si el precio permanecería en este nivel tan bajo, recién en 3 meses, 90 días, veríamos el efecto en cuanto a recaudaciones. Ahora, tomando en cuenta lo que usted nos dice, licenciado Landau, ¿cómo debe prepararse la población en nuestro país para afrontar esta crisis económica que va a traer como consecuencia esta situación? ¿Y cuánto afectará a los presupuestos de las gobernaciones, del municipio y, por supuesto, de las universidades, también de las instituciones? La coparticipación. Lo que hay que entender un poco, que la crisis energética en Bolivia al día de hoy no es casi un tema de precio. Ya los precios no están ayudando, ¿cierto? El problema que tenemos con la industria energética, sobre todo la de exportación, es volumen. No hay gas certificado, no hay cómo hacer compromisos a largo plazo. El contrato con el Brasil venció el 1 de diciembre, Fernando. Venció. Se lo ha extendido por 40 días, 4 meses, y ahora una nueva adenda por 4 años, pero ya no con las condiciones volumétricas de antes. Entonces tienes un tema, precio, volumen, se han reducido ambos. Por ende, los ingresos
del IDH y regalías se ven menguados. Por ende, la inversión pública del Estado central, las gobernaciones, las alcaldías, la universidad, con la fórmula de coparticipación se reduce. Por ende, se desacelera la economía. No te olvides que estos entes públicos son los mayores contratadores de servicios y de mano de obra en épocas de inversión pública. Y eso se traduce al ciudadano, a los vecinos, a las familias, porque hay un bajón tremendo. La gobernación de Santa Cruz está estimando una reducción de 40%. A mí, ¿qué me preocupa en demasía? Tarija. Tarija ya con las condiciones anteriores a esta caída, ya tiene crecimiento negativo del PIB hace 2 años consecutivos, entre -8 y -7%. Bien. Con esto más, ¿qué perspectivas tienen los departamentos monoproductores de gas natural, ¿no? Ahora, tomando en cuenta esto que usted nos está explicando, licenciado, ¿cómo se puede recuperar la economía en nuestro país después de este panorama? Bueno, yo divido el escenario en 3. La coyuntura al día de hoy, ¿no? La cuarentena y ¿cómo se llama? El estado de emergencia. Eso es un elemento. Este es un elemento que ya muestra niveles de desaceleración y el gobierno ahí tiene que coadyuvar. Mucha gente critica los bonos. Desde mi punto de vista como economista, yo no le veo otra. No le veo otra para de alguna manera, parcialmente, no totalmente, motivar a que la gente se quede en casa. Después viene el siguiente periodo, es el día D. Empezamos a salir gradualmente de la cuarentena, pero vas a tener una actividad económica totalmente menguada. ¿Por qué? Porque lo que todo gobierno no quiere o trata de evitar es que la demanda agregada no caiga, porque la demanda agregada en la sociedad es consumo, y el consumo es ingreso, es inversión y es producción. Al ser menguada, la alternativa más viable es la canalización de créditos productivos. Y eso lo tiene que hacer el Estado a través de la banca privada. Ya hay una ley, pero hasta el día de hoy no hemos visto la parte reglamentaria. ¿Cómo, cuándo, por qué, en qué situaciones, cuánto es la tasa de interés? Estamos al día de hoy en la parte general. Después, ¿qué viene? El mediano y largo plazo. Bolivia definitivamente tiene que ir pensando en otras alternativas de ingresos que ya no sean recursos naturales, ni no renovables, ni renovables también. Porque no nos olvidemos que el sector agroindustrial también depende de precios internacionales y estos están fluctuando. Entonces ya no puede ser que la economía boliviana siga en 50-60% atada a una producción que está sujeta a precios internacionales que no regulan. Porque distinto fuera que influenciemos, pero no lo hacemos. Ahora, eso, ¿cuándo, cómo, con qué perspectivas, con qué proyectos? Y una cosa también con lo que quisiera terminar. Sí. Bolivia tiene un dato importante, a diferencia de otros países. Un 60% de la economía es informal, donde los bonos difícilmente llegan, los créditos no hay cómo se canalicen y tampoco se dedican al comercio, tampoco irían en esta nueva fase de matriz productiva, tecnológica, telecomunicaciones, financiera, que es hacia donde nosotros quisiéramos ir. Esa es la situación real, ¿no? Ha sido un análisis que de alguna u otra forma nos guía un poco y le agradezco por este contacto, licenciado Mauricio Landó. Claro. Como siempre es un gusto poder hablar con usted y hasta una próxima ocasión para seguir ahondando en este y otros temas que seguramente la gente también quiere saber. Gracias. Claro que sí, un saludo a todos.